¿Qué tal? Estoy haciendo este periscope un poco improvisado porque acabo de terminar de leer un cuento y me puse a investigar acerca de un autor y me llamó un poco la atención hablar un poco de este autor. Aunque la verdad que del autor les voy a hablar muy poco porque mi investigación prácticamente llegó a ser un fracaso absoluto. Em, Como les comenté en algún momento, entre los interims, entre las novelas que estoy leyendo, pues me estoy leyendo este libro que es 40 autores que morirán antes de los 40. Es un pequeño vistazo a la elite, o por lo menos de los autores que empezaron a sonar más en ese momento. Y en algún momento pues tiene un par de explicaciones o un par de definiciones interesantes acerca de qué es la literatura alternativa en Estados Unidos. Pues ya me he leído varios autores, pero el último que leí se llama Jeremy Dean. Ahorita les enseño cómo se escribe. Este es el autor. ¿Y por qué les quiero hablar de este autor? Porque realmente eh, tiene un cuento de más o menos unas 30 y pico de páginas y está escrito así. Todo está hecho con bullets. ¿A qué me recuerda esto? Simple y sencillamente su estilo me recuerda mucho a The Human Guard de Noah Cicero. Entonces, sin duda, Noah Cicero empieza con ese estilo que es como de poner solo fragmentos y poner solo fragmentos de la historia en una o dos líneas. Y es algo que básicamente hace este autor. Y cuando terminé de leer este cuento, recordé que en algún momento alguien preguntó en Facebook si se conocía algún tipo de cuento que pudiera relatar la vida de alguien. En esa ocasión alguien le respondió y le dijo que eso es sumamente difícil encontrarlo por el hecho de que hablar de la vida de alguien pues sí requiere demasiadas páginas, cosa que ya no llegaría a ser un cuento. Pues al final, cuando uno termina de leer este cuento, uno se da cuenta que pues sí se puede relatar la vida de alguien totalmente basado solo en un cuento. ¿Y cómo es posible esto? Simple y sencillamente usando las bullets o usando esos pequeños fragmentos. ¿De qué va el cuento? Simple y sencillamente es la vida. Hasta la fecha todavía no logro saber si es la vida de este autor que se llama Jeremy Dean, que cuenta en retrospectiva todo lo que le ha pasado, o llega a ser una ficción total. Pero básicamente cuenta la historia de alguien que nace en un lugar muy pobre en Estados Unidos. Prácticamente empieza a describir cómo crece alguien que se le denomina posteriormente un white trash. Cómo se involucra en las drogas, cómo sale, cómo vuelve a caer, cómo llega a robar carros, cómo trata de seguir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho este cuento, primero porque habla de esa sociedad aparte de la que es Estados Unidos y que en algún momento cuando entrevisté a Noah Cicero llega y me dice, es que al final esta sociedad es el actual 70% de la sociedad actual después de la crisis. Entonces, es bien interesante cómo ellos empiezan a sobrevivir y como lo hace Noah Cicero, pues Jeremy Dean también lo llega a hacer. Simple y sencillamente trata de exponer a esta sociedad. Eh, Habla de la miseria, pero no de esa miseria en la cual nos vamos a quedar acostados y vamos a ver qué pasa o nos vamos a quedar drogándonos todo el día. No, sino que Jeremy Dean refleja mucho ese momento en la cual trata de salir, sale, consigue un trabajo, le empieza a ir bien y por alguna razón fortuita, cosas de la vida, llega a caer en algo malo otra vez. Entonces, eh, llega a caer en algo malo, vuelve a caer en las drogas, no consigue trabajo, decide empezar a robar algo, roba un par de cosas, después decide volver a conseguir trabajo, se enamora, después lo dejan. Pues, básicamente es la vida de alguien que uno fácilmente se puede imaginar de que son cosas que a ellos les pasan, sobre todo con esos problemas con el gobierno, por lo menos con ese gran sector de la sociedad que le cuesta mucho salir adelante por diversas razones. Entonces, básicamente
Eso es lo que más, bueno, lo que más me gustó es el estilo como escribe todo. Simple y sencillamente relata 30 años de su vida o 35 años de su vida en puras bullets, solo diciendo lo importante y no haciendo drama de las cosas. Simple y sencillamente hay un momento en el cual, bueno, hay una bullet incluso que dice, a los 6 años conocí a mi tío X, coma, y después pone, la verdad no guardo recuerdos de los abusos que tuve. E incluso no podría confirmar si en verdad los tuve. Entonces, tan solo con esas frases de poder, uno puede crear la película entera sin necesidad de empezar a describir detalle a detalle qué es lo que está pasando. Esa es una de las grandes virtudes que yo le miro a este estilo de escritura, que es la capacidad de poder condensar totalmente la historia y realmente en dos, tres líneas pegarle a alguien en la cara y uno quedar así totalmente asombrado. Entonces, tiene muy buenos pasajes y escritos de una forma muy breve, muy corta y bastante impactantes. Entonces, definitivamente quería hablar de este cuento porque es lo que sigue después de Noah Cicero y cómo llega a influenciar Noah Cicero, por lo menos en este escritor, y en este estilo de literatura que es totalmente fragmentada y que se dedica básicamente a hablar en poco y con muchas frases de poder. Pues me puse a investigar sobre este autor. Básicamente en la internet hay muy poco. Supe que escribió, porque todo es hace 3 años, escribió en HTML Giant, escribió en Lazy Fascist, ha escrito en otras revistas de la Alt-Lit y tiene un par de entrevistas. En el par de entrevistas, pues lo que rescato es de que simple y sencillamente eh, él efectivamente viene de esta sociedad de la cual habla en su cuento. Eh, Se denomina que él estuvo mucho tiempo homeless como su personaje. Al final es bien difícil definir si llega a ser una pose o no puede ser una pose. Me vi un par de fotos y la verdad, pues es un personaje él en las fotos. O sea, es una persona grande con barba. O sea, es un vikingo totalmente, ¿va? O sea, medio gordo. O sea, él como personaje físicamente real es muy interesante. Pero como digo, realmente no logré encontrar nada sustancial, nada que yo pudiera decir, ok, es bueno, no es bueno, por lo menos su cuento es genial. No encontré libros de él por ningún lado. He tratado de conseguir su Twitter, tampoco lo he conseguido, entonces si alguien sabe algo de él, me lo puede hacer llegar. Em, pero sí leí un par de artículos de él acerca de varias cosas que me parecieron muy interesantes. Habla un poco de la Adlit y básicamente hay un artículo de él en el cual él se confronta contra otro personaje de la Adlit, que este personaje se llama Steven Rogenbock. Steven Royenbuck es un chavo que nace es del 87, creo yo, del 86, y prácticamente llega a ser un rockstar. Es un rockstar autocreado, o sea, él viene, hace un par de libros de poesía y todo, se vuelve un youtuber y explota, simple y sencillamente. Empieza a crear manifiestos acerca de la Adlit, manifiestos que en ciertos puntos me parecen bastante interesantes, sobre todo porque este personaje remarca mucho el concepto de que actualmente el poeta tiene que ser una marca. Y él ha tratado de construir bajo esa filosofía pues, lo que es, porque por lo que he visto, o sea, tiene muchos seguidores en YouTube, da muchas conferencias, escribe para varias revistas, o sea, básicamente el chavo tiene bastante éxito. Pues Jeremy Dean va en contra de eso. A pesar que los dos pertenecen a la Ad-Lit, Jeremy Dean dice de que realmente él es un producto y que su grupo objetivo son jóvenes poetas que quieren ser escritores y él les vende el sueño de ser escritor. Eso ha pasado en todos lados, sigue pasando y no estamos exentos de eso.
Ahora, lo que yo creo realmente es de que Steven Rogenbuck eh, entiende el concepto de mercadearse, entiende el concepto de venderse y entiende el concepto ese de que el poeta es una marca. Jeremy Dean lo agarra por otro lado y Jeremy Dean es como, ok, yo amo la literatura alternativa porque es básicamente empezar a escribir desde la internet y empezar a hablar desde ese espacio y empezar a describir cómo es la persona ya desde ese espacio. Y no es necesario volverse una marca ni nada, sino que uno escribe y punto, o sea, no pasa nada. Entonces, he encontrado en la Adlit estos dos puntos de vista. Es justo destacar que Jeremy Dean nace en el 78, 77 creo yo, el otro nace en el 86, entonces pues hay un par de años de diferencia que a pesar que comparten el mismo concepto o la misma idea de crear literatura alternativa, uno lo ve como el poeta como marca y el otro sigue viendo al poeta como una persona que simple y sencillamente necesita expresarse para poder describir su mundo. Los dos lo hacen desde la internet. Como digo, este Steven Rogenbuck, o sea, el tipo tiene como 4 libros, incluso en su canal de YouTube tiene un audiolibro, uno de sus últimos audiolibros. Hay varias conferencias que están transmitidas en varios lugares donde él habla acerca de la ALIT y pues básicamente también tiene este como estilo manifiesto que empieza a hablar mucho de la forma en cómo hay que venderse, que uno ya no es una persona, sino que es una marca y uno tiene que asumir ese rol y, y que uno tiene que tratar de complacer al público, simple y sencillamente si uno en realidad quiere tener éxito. Entonces, eso es básicamente, saludos a México, eh, básicamente esa es la confrontación que ellos tienen. Me leí un poco de lo que es Steven Rogenbuck. La verdad no me parece un poeta fuera de lo normal ni nada. Es normal el hecho de que hable desde el internet y todo. Pero hay otros poetas que he leído de la Adlit que me han parecido mucho mejores. Con respecto a Jeremy Dean, lo que más me gusta, por lo menos este único cuento, es la capacidad de crear una historia tan compleja en tan pocas páginas y utilizando solo frases de poder en cada bullet. Eh, Jeremy Dean trata de defender un poco la vieja guardia de lo que es el poeta, mientras que eh, Steven Roger empieza a tratar de reestructurar la idea de poeta. La verdad, yo estoy un poco de los dos. Creo que al final todo tiene que ser como un híbrido. Y sí comparto un poco el hecho de que al final un poeta llega a ser una marca y que hay que saber mercadearse si al final uno quiere seguir adelante. Eh, no solo la literatura se compone por palabras, no solo la literatura se compone con poesía, sino que ellos, parte de la ALIT simple y sencillamente es usar todos los medios que uno tenga a la mano para poder expresar con letras algo. O sea, puede ser un video, puede ser una página web, puta, puede ser lo que sea. Media vez uno se logra expresar con palabras y que lo estén soportando otro tipo de cosas a la par. Eso es la literatura alternativa. Y pues ya en temática, pues simple y sencillamente es el hecho de vivir desde la internet. O sea, los nuevos issues que tiene la Mara, la nueva forma de influenciarse, o sea, con eso lo podemos ver con Alexandra Kliman, con su última novela, que es el hecho de cómo llega a ser tan engañoso el producto inspiracional que nos venden todas las marcas. Entonces, es eso, simple y sencillamente hablar desde la internet y hablar de este mundo actualmente y cómo nos ha reprogramado totalmente para tener nuevos problemas emocionales y cómo actualmente los enfrentamos. Eh, Quise hacer este periscope primero para hablar de Jeremy Dean. Definitivamente es un autor que quiero seguir leyendo. Quiero ver dónde consigo sus libros, si es que tiene, ojalá esté vivo el tipo. Eh,
Y quería hablar de esta confrontación que tiene este autor con este otro autor que se llama Steve Rogenbuck, así lo pueden buscar en YouTube, em, para dar ese panorama un poco más amplio, o sea, cómo, cómo uno habla de mercadearse y el otro simple y sencillamente no quiere seguirse, no quiere o no cree en el mercadeo, él solo cree en el punto de yo quiero venir y expresarme. Los dos siguen muy fiel a lo que es el concepto de la lit, pero tienen ese pequeño desacuerdo, por nombrarlo de alguna forma. Em, pues eso es todo, la verdad, sí, solo quería hacer algo bastante rápido y bastante puntual acerca de esto. Si pueden leer a Jeremy Dean, léanlo. El cuento que les acabo de comentar se llama, ¿qué es este? Por último, ya después de que le hice la publicidad respectiva a la literatura alternativa, quiero hablar de algo bien curioso, que es el hecho de que me he topado con varios artículos que hablan de que la literatura alternativa llega a ser muy sexista. Citan a varios autores, entre esos está Tao Lin, de cómo empiezan a depreciar a la mujer en ese estilo de literatura. Em, por lo que leí, es bastante fuerte el hecho porque incluso uno de los escritores reconocidos llega a ser una página que se llamaba The Girls That I Want to Fuck. Entonces a partir de ahí se empieza a hacer un debate y hay varias mujeres que empiezan a hablar acerca de ciertos libros como Richard Yates, que es el primer libro de este Taolin, donde empieza a hablar de cómo empieza a menospreciar un montón la mujer. Y, y yo, la verdad, pensé que esta generación ya no iba a caer en eso, ¿va? Pero la verdad es de que sí pasa. También hablan un poco de cómo este grupo que le termina de dar cabeza a lo que es la Alt llega a perderse un poco en volverse un grupo muy cerrado, por lo menos en Estados Unidos, y llega a ser un grupo de lo cual no aceptaban tantas mujeres. Eso son palabras y son pues testimonios de una escritora que empieza a hablar con varias personas, con varias mujeres que tratan de ser publicadas bajo esta elite y fueron negadas totalmente. O sea, siempre había cierto favoritismo a cierto tipo de mujeres y a otro tipo de mujeres la rechazaban. Yo en lo personal he leído a varias mujeres que han escrito al lead y me parecen bastante buenas, por lo tanto ese tipo de compadrazgo por lo menos sí mantenía la calidad. Eh, no quiero englobar de que toda la lead es así, sino que simple y sencillamente mencionan a tres, cuatro escritores, entre esos está Tao Lin, eh, y pues se me hizo un poco justo el hecho de hablar un poco de esto para seguir manteniendo la objetividad ante todo. Actualmente todos los movimientos tienen algún tipo de sexismo, es algo que creo que se debería de eliminar totalmente y pensé que ya se había acabado, pero me doy cuenta que todavía sigue, a pesar de este movimiento que me gusta en realidad. Entonces, solo para ser justo totalmente y no hablar solo maravillas de la LIT, también se han detectado que pilares que le han dado cuerpo a este movimiento llegaron a pecar en ese aspecto, tanto en sus escritos como en la forma de escoger a quién publicar. Entonces, sin nada más que agregar, ya saben, cualquier comentario, lo que quieran, me pueden escribir a blackcat-9153 y nos estamos viendo.